El primer sello. La palabra que abre la historia del juicio y la esperanza. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca comprender la palabra de Dios y su mensaje eterno de amor, justicia y esperanza. Desde los primeros capítulos del Apocalipsis, Dios revela su plan de manera clara pero profunda, mostrando que la historia no es un caos, sino un escenario bajo su soberanía. Cuando Juan recibe la visión en la isla de Patmos, no lo hace para infundir miedo, sino para preparar a la iglesia y al mundo para comprender la magnitud de la obra divina. Cada símbolo, cada imagen, cada sello abierto tiene un propósito pedagógico: enseñarnos cómo Dios guía los acontecimientos, juzga la injusticia y mantiene su promesa de restauración. El primer sello, al abrirse, revela un jinete sobre un caballo blanco. La Biblia describe que este jinete tiene un arco y se le da una corona, y sale con propósito. La interpretación pastoral no se centra en el terror, sino en la autoridad y la justicia divina. Este jinete representa la primera etapa de la intervención de Dios en la historia: la proclamación de justicia, la revelación de la verdad y el inicio de procesos que cambiarán el mundo según su plan. El color del caballo, blanco, no es accidental. En la tradición bíblica, el blanco simboliza pureza, victoria y autoridad justa. El jinete sobre este caballo nos recuerda que el juicio divino nunca es ciego ni arbitrario. La corona indica que esta autoridad es otorgada por Dios, y el arco representa su capacidad para actuar con precisión y eficacia, incluso cuando los humanos no comprendemos los mecanismos de su voluntad. Históricamente, las primeras comunidades cristianas interpretaron este primer sello como un mensaje de esperanza y firmeza frente a la persecución romana. Eusebio de Cesarea, historiador del siglo IV, documentó cómo los cristianos veían en el Apocalipsis no profecías inalcanzables, sino instrucciones para fortalecer la fe y mantener la esperanza aun cuando la amenaza de persecución era real. Para ellos, el primer sello simbolizaba la certeza de que Dios estaba presente y que su justicia prevalecería, incluso si los imperios humanos parecían invencibles. La apertura del primer sello también tiene un mensaje ético y espiritual para los creyentes de todas las épocas. Nos recuerda que no podemos esperar pasivamente que el mundo cambie. Dios llama a la acción, a la oración y a la fidelidad. Así como el jinete sale para cumplir un propósito divino, cada creyente está invitado a participar en la obra de Dios en la tierra, sosteniendo la verdad, defendiendo la justicia y mostrando amor hacia los demás, incluso en tiempos de crisis. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, confirma cómo la anticipación de eventos futuros a través de la profecía fortaleció a comunidades enteras. Aunque no hace referencia directa al Apocalipsis, sus escritos muestran que cuando un pueblo conoce las advertencias y promesas de Dios, puede mantener la unidad, la identidad y la esperanza en medio de conflictos, exilios y conquistas. La profecía no es miedo, es preparación, claridad y dirección. El primer sello también nos enseña paciencia y confianza. A menudo, los juicios y victorias no se producen de inmediato, y la justicia divina puede tardar en manifestarse de manera visible. Sin embargo, la apertura de este sello nos recuerda que Dios actúa según su tiempo perfecto, y que cada paso que Él da en la historia está alineado con su plan eterno. Esta enseñanza es vital para los creyentes modernos, quienes enfrentan incertidumbre política, crisis sociales o desafíos personales. Además, el primer sello nos muestra que la justicia y la misericordia de Dios no están separadas. Aunque la Biblia habla de juicios, siempre hay un trasfondo de amor y propósito. Cada evento es una oportunidad para el arrepentimiento, la reflexión y la transformación del corazón. El jinete del caballo blanco simboliza que incluso cuando Dios inicia procesos de juicio, su objetivo final es restauración y redención, no destrucción indiscriminada. El simbolismo del arco y la corona también nos ofrece enseñanza espiritual. El arco no es simplemente un arma, es un instrumento que requiere precisión y sabiduría. Esto nos recuerda que la justicia de Dios actúa con discernimiento. La corona simboliza autoridad legítima. Dios otorga poder a aquellos que cumplen su voluntad y ejecutan la justicia con amor. En nuestra vida diaria, esto se traduce en vivir con integridad, discernimiento y fe, confiando en que cada acción alineada con la voluntad divina tiene impacto. La apertura del primer sello es, por tanto, un mensaje multifacético.
Nos muestra que Dios está presente en la historia y que nada escapa a su control. Nos enseña que la justicia divina precede la restauración y que cada proceso tiene un propósito. Nos invita a la acción espiritual y ética, oración, obediencia y testimonio de fe. Nos recuerda la paciencia y la esperanza, incluso cuando los acontecimientos parecen lentos o incomprensibles. Nos asegura que cada conflicto o dificultad puede transformarse en oportunidad para crecer y acercarnos a Dios. Finalmente, el primer sello nos deja una lección de amor y confianza. Aunque el mundo esté lleno de desafíos, persecuciones o injusticias, Dios cumple sus promesas. La apertura de este sello no es solo un evento cósmico, es una invitación a vivir en la presencia de Dios, confiando en su soberanía, perseverando en la fe y comprendiendo que cada acción humana tiene significado dentro de su plan eterno. El primer sello del Apocalipsis nos enseña que la historia no está fuera del control de Dios. Él ve cada evento, cada decisión y cada corazón. Nos llama a reflexionar, a actuar con justicia y amor, y a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que su plan se cumplirá y que la esperanza nunca se pierde. Así, la visión de Juan se convierte en una guía para nuestra vida, un recordatorio de que incluso en medio del juicio y la incertidumbre, Dios siempre obra para el bien de quienes confían en Él. El segundo y tercer sello, guerras, conflictos y hambre en el mundo. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca comprender la palabra de Dios y su mensaje eterno, fortaleciendo la fe y la esperanza incluso en medio de la adversidad. El segundo sello del Apocalipsis revela un jinete sobre un caballo rojo, que representa la guerra, los conflictos y la división. La Biblia describe que al abrirse este sello, se le da al jinete el poder de quitar la paz de la tierra, provocando que los hombres se enfrenten unos a otros. A primera vista, esto puede parecer aterrador, pero el mensaje pastoral es profundo. Dios nos muestra que la historia humana está marcada por consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. La violencia y los conflictos no ocurren fuera del control divino, sino dentro del marco de su soberanía, con un propósito de corrección y preparación espiritual. Los historiadores confirman que los periodos de guerra en la historia a menudo coincidieron con advertencias proféticas sobre la desobediencia y la decadencia moral de los pueblos. Flavio Josefo, al narrar los conflictos que precedieron a la destrucción del Templo de Jerusalén, documentó cómo las guerras surgieron tras años de corrupción, injusticia y rebelión, confirmando la coherencia de las advertencias divinas. La historia nos enseña que los conflictos no son accidentes, sino resultados de decisiones humanas, sobre los cuales Dios mantiene la autoridad soberana. El mensaje espiritual del segundo sello es una invitación a la paz interior y a la reconciliación con Dios y con los demás. Aunque la violencia y los conflictos externos pueden ser inevitables, la verdadera paz nace de la obediencia, el amor y la fidelidad al plan de Dios. Los creyentes están llamados a actuar como agentes de paz en un mundo marcado por el conflicto, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien enseñó a amar a los enemigos y a orar por quienes persiguen. El tercer sello, por su parte, revela un jinete sobre un caballo negro, que simboliza la escasez y el hambre. La Biblia indica que en su mano hay una balanza, representando juicio económico, desigualdad y cuidado divino sobre los recursos de la tierra. Este sello nos muestra que la injusticia no es ignorada por Dios, la inequidad, la corrupción y el abuso de poder tienen consecuencias reales en la vida de las personas, afectando tanto el bienestar físico como espiritual. Historiadores como Edward Gibbon, al analizar el declive del Imperio Romano, señalaron cómo la escasez de alimentos y los desequilibrios económicos generaron conflictos sociales y debilitamiento de la estructura del poder. Esto refleja que los símbolos del Apocalipsis no son meras metáforas, sino representaciones de realidades históricas verificables, donde las decisiones humanas y las advertencias divinas interactúan constantemente. Desde un enfoque pastoral, el tercer sello nos recuerda la importancia de la justicia social y la compasión hacia los necesitados. Dios no ignora el sufrimiento de los pobres, los hambrientos o los marginados. Por ello, los creyentes están llamados a ser instrumentos de provisión y apoyo, siguiendo el mandato bíblico de cuidar al prójimo y compartir los recursos de manera justa. La escasez, más que un castigo, se convierte en una oportunidad para manifestar el amor de Dios en acción. El segundo y tercer sello también nos enseñan paciencia y resiliencia.
La guerra, los conflictos y la escasez son pruebas que fortalecen la fe, despiertan la dependencia de Dios y nos enseñan a valorar lo que tenemos. Los primeros cristianos vivieron persecuciones, hambre y amenazas constantes, pero encontraron en las profecías una guía para mantenerse firmes. Eusebio de Cesarea documenta que la esperanza en las promesas divinas permitió a las comunidades sobrevivir y crecer incluso en condiciones adversas. Además, estos sellos nos recuerdan la interconexión de la humanidad. Las decisiones de unos afectan a otros, y el pecado colectivo tiene repercusiones tangibles. Pero también muestran que la intervención divina es justa y mesurada, no caótica. Cada conflicto y cada momento de escasez forman parte de un plan mayor, diseñado para llevar a la humanidad al arrepentimiento, la reflexión y la alineación con la voluntad de Dios. Finalmente, el segundo y tercer sello nos llaman a la acción y a la fidelidad. No basta con observar los acontecimientos, somos responsables de vivir en integridad, amar al prójimo y buscar justicia en nuestras comunidades. La profecía nos recuerda que Dios ve cada acto de compasión, cada decisión de paz y cada esfuerzo por aliviar el sufrimiento, y que estos actos contribuyen al cumplimiento de su plan eterno. Estos sellos también nos enseñan que el juicio divino no es arbitrario. Dios actúa de acuerdo con su justicia perfecta y con amor infinito, dando tiempo para el arrepentimiento y oportunidades para la transformación. La violencia y la escasez, aunque dolorosas, forman parte de un proceso que apunta a la restauración, la reconciliación y la esperanza final para los que confían en Él. En resumen, el segundo y tercer sello nos muestran la realidad de un mundo imperfecto, marcado por conflictos y desafíos, pero también nos recuerdan la soberanía, la justicia y la misericordia de Dios. Nos enseñan que cada prueba es una oportunidad para crecer, para actuar con amor y justicia, y para fortalecer nuestra fe, preparándonos para los sellos siguientes y para el cumplimiento total del plan divino. El cuarto y quinto sello, la muerte, el juicio y la esperanza en medio del dolor. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca profundizar en la palabra de Dios, comprender su mensaje y mantener la fe firme en tiempos de prueba. El cuarto sello del Apocalipsis presenta un jinete sobre un caballo pálido, cuyo nombre es Muerte, y el Hades lo sigue. La Biblia describe que se les da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y fieras. A primera vista, esta visión puede parecer aterradora, pero desde un enfoque pastoral, revela la realidad de la vida humana bajo la condición del pecado y la fragilidad de nuestra existencia. La muerte, aunque inevitable, no es un final sin propósito. Es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y de la necesidad de vivir con fe y obediencia. Historiadores como Josephus documentan cómo guerras, hambrunas y pestes afectaron a los pueblos antiguos, y cómo las profecías y advertencias divinas eran comprendidas como guía para sobrevivir y mantener la esperanza en medio del sufrimiento. Estas experiencias confirman que los sellos no son meros símbolos literarios, sino representaciones de realidades humanas que siempre han estado presentes en la historia, y que Dios permite para enseñar, corregir y preparar a su pueblo. El cuarto sello nos enseña que la muerte no es el poder final. Aunque es inevitable, Dios mantiene la autoridad suprema y tiene un plan eterno. La visión nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, cómo usamos el tiempo que Dios nos ha dado y cómo cultivamos relaciones, fe y esperanza en medio de la fragilidad humana. Cada instante de nuestra existencia puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y cumplir su propósito. El quinto sello nos lleva a una dimensión más profunda de la justicia y el juicio divino. Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Claman por justicia, y Dios les responde otorgándoles paciencia y fe hasta que se cumpla el número de sus hermanos que también serán llamados a testimonio. Esta visión enseña que Dios no olvida a los que sufren por causa de la fe y que su justicia es perfecta, aunque no siempre inmediata. Desde un enfoque histórico, los primeros cristianos enfrentaron persecuciones sistemáticas en tiempos del Imperio Romano. Eusebio de Cesarea documenta que muchos creyentes fueron martirizados, y que la promesa del Apocalipsis fortaleció su fe y les dio esperanza ante la muerte. La profecía confirmaba que su sacrificio no era en vano y que la justicia de Dios se manifestaría plenamente, no en el tiempo humano,
sino en el cumplimiento eterno de su plan. El cuarto y quinto sello nos enseñan paciencia y esperanza activa. Nos recuerdan que el sufrimiento no es ignorado por Dios y que el dolor tiene un propósito dentro de su plan. Cada prueba, cada pérdida y cada injusticia forman parte de un proceso que conduce a la redención y a la restauración. La fe y la oración son herramientas que nos permiten sostenernos durante los tiempos difíciles, confiando en que Dios obra incluso cuando no podemos verlo. Además, estos sellos nos llaman a la acción espiritual. Aunque el dolor y la muerte son inevitables, los creyentes están invitados a vivir con integridad, a testimoniar la palabra de Dios y a cuidar de los demás. La justicia divina no excluye nuestra participación activa. Nos requiere ser instrumentos de paz, consuelo y esperanza. Así, los sellos se convierten en una guía ética, enseñándonos cómo responder ante la injusticia, la violencia y el sufrimiento. El cuarto y quinto sello también destacan la importancia de la memoria y la intercesión. Las almas bajo el altar representan a aquellos que confiaron en Dios y fueron perseguidos, y su clamor nos recuerda que nuestra historia espiritual está conectada con la de otros. La oración, la fidelidad y la solidaridad con quienes sufren son actos que contribuyen al cumplimiento del plan divino y reflejan el amor de Dios en acción. Finalmente, estos sellos nos muestran que el juicio y la esperanza van de la mano. La muerte y la persecución son reales, pero Dios asegura que la justicia y la recompensa divina son eternas. Nos enseña a vivir con perspectiva eterna, a valorar cada momento y a mantener la fe, aun cuando el mundo nos muestre dolor y conflicto. La visión de Juan no busca asustarnos, sino prepararnos, fortalecernos y recordarnos que la esperanza en Dios nunca defrauda. El cuarto y quinto sello nos llaman a confiar en que, aunque el mal y la injusticia existan, el plan de Dios sigue adelante. La muerte no tiene la última palabra, y el sufrimiento de los fieles será recompensado. Esto nos invita a vivir con valentía, amor y fidelidad, siendo testigos de la esperanza divina en un mundo que a menudo parece sombrío. El sexto y séptimo sello, juicio final y la esperanza eterna. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Al hacerlo, formarás parte de una comunidad que busca comprender la palabra de Dios, fortalecerse en la fe y encontrar esperanza aún en medio de la incertidumbre. El sexto sello se abre y la Biblia describe fenómenos impresionantes en la tierra y en el cielo. Un gran temblor sacude todo. El sol se vuelve negro, la luna se torna como sangre, y las estrellas caen del cielo. A primera vista, estos eventos parecen catastróficos y aterradores, pero el mensaje pastoral es profundo. Dios revela que todos los poderes del universo están bajo su control y que ningún acontecimiento escapa a su soberanía. Historiadores como Flavio Josefo y Eusebio de Cesarea documentan cómo los antiguos interpretaban fenómenos naturales y políticos como señales de la intervención divina, especialmente durante épocas de crisis y cambios de imperios. Las profecías no solo advertían, sino que daban esperanza a quienes confiaban en la justicia de Dios. El sexto sello nos recuerda que la naturaleza misma y la historia humana son testigos de la autoridad de Dios. En lo espiritual, este sello nos llama a la reflexión profunda sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Los acontecimientos anunciados no buscan sembrar terror, sino despertar conciencia. Cada ser humano es responsable de su vida, de sus actos y de su fidelidad a Dios. El gran temblor simboliza la necesidad de replantearnos nuestra fe, de reconocer nuestra dependencia del Creador y de buscar la reconciliación con Él. El séptimo sello abre el clímax del Apocalipsis. Hay silencio en el cielo por aproximadamente media hora, un momento de reverencia y anticipación antes de que se desaten los juicios finales. La Biblia indica que se presentan las trompetas y las voces de los ángeles, marcando el cumplimiento del plan divino. Este silencio no es vacío, es la pausa antes de la manifestación plena de la gloria de Dios y su justicia. Los primeros cristianos, enfrentando persecución, interpretaban este silencio como un tiempo de esperanza y preparación espiritual. Eusebio de Cesarea señala que la anticipación de la intervención divina daba fortaleza a comunidades que podían sentirse abandonadas. El séptimo sello es un recordatorio de que, aunque el mundo parezca caótico y el mal prevalezca temporalmente, Dios sigue trabajando, y su justicia se manifestará en plenitud. Desde un enfoque pastoral, los sellos sexto y séptimo nos enseñan paciencia, fe activa y esperanza firme.
Nos muestran que, aunque la humanidad enfrente guerras, hambrunas, muerte y caos, el propósito divino es restaurar, reconciliar y dar vida eterna. Cada prueba y cada juicio son parte de un proceso que busca llevarnos a la madurez espiritual y a la comunión plena con Dios. El séptimo sello también nos llama a la acción. Mientras esperamos el cumplimiento final, los creyentes están invitados a orar, interceder, vivir en justicia y amar al prójimo. La profecía no nos vuelve pasivos, nos recuerda que la esperanza se manifiesta en actos concretos de fe, solidaridad y obediencia. Nuestra fidelidad diaria es parte de la historia que Dios está escribiendo y que culminará en la plenitud de su reino. El mensaje de los 7 sellos es claro. Dios tiene control absoluto, conoce el futuro y actúa con justicia y amor. Cada sello abierto representa una fase del plan divino, una lección para la humanidad y una invitación a la transformación espiritual. No debemos temer los juicios, sino comprenderlos como un llamado a vivir con rectitud, fe y esperanza. Además, los sellos nos muestran que la historia no es azarosa. Cada evento, desde los conflictos y hambrunas hasta la muerte y los fenómenos cósmicos, se desarrolla bajo la supervisión de Dios. La humanidad tiene libre albedrío, pero Dios interviene para guiar la historia hacia su propósito final, restauración, justicia y vida eterna para quienes confían en Él. Finalmente, los 7 sellos nos enseñan que la esperanza no es una ilusión. Aunque la visión de Juan muestre juicios y calamidades, la conclusión es la victoria del bien sobre el mal, la manifestación de la justicia divina y la promesa de un mundo renovado. La fe en Dios, la obediencia a su palabra y la confianza en su plan nos permiten enfrentar cualquier prueba con paz y valentía, sabiendo que el juicio final es también un acto de amor y de redención. Con la apertura del séptimo sello, se nos recuerda que la historia culmina en la gloria de Dios, que cada acto de justicia y amor tiene valor eterno y que la fe perseverante es recompensada. La visión de los 7 sellos es, en última instancia, un mensaje de esperanza. Aun en medio del caos, Dios cumple su promesa, guía la historia y sostiene a quienes confían en Él.